Los alemanes decían que los canadienses luchaban como locos. Aparecían desde la oscuridad. Avanzaban bajo la lluvia torrencial. Pisoteaban a sus propios heridos y seguían adelante. Estas no eran las divagaciones de un funcionario de propaganda que trataba de sembrar terror entre los civiles, ni las exageraciones histéricas de un recluta asustado. Provenían de informes fríos y calculados, escritos por oficiales alemanes experimentados en el punto máximo de la Segunda Guerra Mundial. Para la Wehrmacht, y especialmente para las formaciones fanáticas de las Waffen-SS, el frente occidental ya era un paisaje dominado por el fuego abrumador de los aliados. Pero incluso dentro de esa pesadilla se formó una jerarquía del miedo. Cuando un soldado alemán miraba hacia los campos calcinados de Normandía o por las calles destrozadas de algún pueblo italiano, distinguía tres enemigos claramente diferentes. Veía a los estadounidenses y temía lo que su industria podía desatar. Columnas interminables de tanques, cielos oscuros repletos de aviones, y pozos sin fondo de artillería capaces de borrar coordenadas enteras del mapa. Veía a los británicos y, aunque a regañadientes, respetaba su disciplina inflexible, su obstinación y el peso de un imperio que se negaba a colapsar después de 5 años de guerra total. Pero cuando sus binoculares se posaban sobre hombres con parches de hoja de arce, surgía algo distinto. El miedo a la infantería canadiense no era un miedo a las máquinas, ni a la cantidad. Era miedo a los hombres mismos. Y eso planteaba una de las preguntas más inquietantes de todo el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué el alto mando alemán, arquitectos del Blitzkrieg y conquistadores de Europa, consideraban a un ejército relativamente pequeño de voluntarios, procedentes de un dominio lejano, como su rival más peligroso? ¿Por qué las evaluaciones confidenciales dentro de los cuarteles de las SS clasificaban a las unidades canadienses como más feroces incluso que las estadounidenses o las británicas? La respuesta no está en los grandes mapas con flechas trazadas en los cuarteles de Eisenhower o Montgomery. Está en los canales inundados del estuario del Scheldt, donde hombres lucharon con el agua hasta la cintura. Está en las casas pulverizadas de Ortona, donde las reglas civilizadas de combate se desintegraron en cuchilladas y explosiones de granadas. Y está en una reputación que los canadienses no heredaron simplemente de sus padres en Vimy, sino que forjaron nuevamente con una brutalidad que incluso perturbó a observadores aliados. Para entender esta anomalía, debemos desechar la imagen moderna de Canadá. Hoy el mundo lo imagina como una nación de pacificadores, definida por la cortesía, el compromiso y la diplomacia. Pero entre 1939 y 1945, Canadá fue algo completamente distinto, una nación templándose con fuego. Estados Unidos llevó al campo de batalla el peso aplastante de la producción en masa. Reunió un ejército colosal, reemplazando sus pérdidas con oleadas de reclutas, muchos de los cuales fueron enviados al combate con una formación mínima. Gran Bretaña, exhausta de sobrevivir años sola, rotó sus unidades veteranas una y otra vez, hasta desgastarlas completamente. Canadá eligió otro camino. El ejército canadiense en Europa era pequeño en papel, 5 divisiones de infantería y 2 brigadas blindadas. Pero lo que carecía en número, lo concentró en eficacia letal. Mientras los estadounidenses rotaban constantemente sus unidades y los británicos cargaban el peso del agotamiento, muchas unidades canadienses pasaron largos años en Gran Bretaña esperando su turno. Entrenaron bajo lluvia interminable, marcharon sobre marismas, practicaron desembarcos hasta que las piernas les fallaron. Su doctrina evolucionó hacia la infantería de choque, agresión por encima de cautela, iniciativa sobre procedimiento rígido, impulso violento hacia adelante en lugar de pausa calculada. Cuando por fin cruzaron el canal hacia la fortaleza Europa, el soldado canadiense promedio no era simplemente un voluntario. Era un resorte comprimido de furia acumulada. Los alemanes comprendieron rápidamente que estos hombres no combatían solo por territorio en un mapa. Peleaban con una intensidad personal que perturbaba profundamente. Donde una compañía estadounidense podía detenerse y pedir un ataque aéreo para pulverizar un nido de ametralladoras, y un batallón británico podía maniobrar con disciplina para flanquear la posición, los defensores alemanes descubrieron que las unidades canadienses estaban dispuestas a cerrar distancia. Cargar de frente y tomar la posición bajo condiciones que cualquier comandante racional habría llamado imposibles. Documentos capturados de la 71ª División de Infantería en Italia describieron un cambio inmediato en la moral alemana cuando reconocían a los canadienses en frente. Un informe lo resumió brutalmente. Los estadounidenses te matan con su equipo. Los británicos te matan con su perseverancia. Los canadienses te matan porque así lo deciden. Esto no es solo un relato de batallas. Es una investigación sobre por qué la Wehrmacht, probablemente el ejército más profesional del siglo XX, retrocedía ante la silueta del parche con la hoja de arce. Caminaremos a través del pantano de la muerte en el Scheldt, el pequeño Stalingrado de Ortona, y los campos de matanza en Normandía, para desenterrar una verdad despiadada que la historia a menudo suaviza.
Los canadienses se convirtieron en las tropas de choque de los aliados, enviadas cuando una misión era demasiado costosa, demasiado cruel o demasiado desesperada para los demás. Para entender la profundidad del temor alemán, debemos dejar atrás los noticieros y discursos y adentrarnos en las copias manchadas de mensajes de primera línea. Allí, en esos reportes escritos con máquina a toda prisa, aparece la verdadera imagen del soldado canadiense. No un caballero heroico, sino un depredador. La doctrina alemana valoraba el tiempo, la precisión y las tácticas refinadas de sus propios Sturmtruppen. Creían conocer el ritmo de sus enemigos. Los británicos, por ejemplo, tenían una cadencia reconocible. Conquistaban un objetivo, consolidaban, preparaban y esperaban a que el abastecimiento alcanzara la línea frontal. Esa pausa culturalmente grabada les daba a los comandantes alemanes tiempo para golpear de vuelta. Los canadienses se negaron a respetar ese ritmo. Un informe de inteligencia de una división Panzer en Italia detectó un patrón inquietante. Los canadienses atacan agresivamente y sin compasión. No reconocen las pausas naturales del combate. Esta fue la primera columna del miedo alemán, la persecución implacable. Para la mayoría de los ejércitos, cuando el sol se ponía, el campo de batalla caía en una calma tensa. Los ataques nocturnos eran considerados caóticos, peligrosos y difíciles de coordinar. Muchos comandantes aliados preferían esperar la luz del alba. Las unidades canadienses reclamaron la noche como territorio propio. Se convirtieron en maestros del ataque nocturno. Los centinelas alemanes descubrieron que la oscuridad ofrecía cero seguridad. De hecho, era cuando los hombres salvajes tenían más probabilidades de atacar. Un Fallschirmjäger capturado cerca de Ortona confesó que su unidad jamás pudo relajarse del todo. Se mueven como fantasmas y atacan con cuchillos. Luego estaba el clima. La lluvia y el barro se suponían grandes igualadores, fuerzas que debían detener las ofensivas y forzar estancamientos. Sin embargo, en los informes del estuario del Scheldt, donde la lucha ocurrió con el agua hasta la cintura y el terreno convertido en lodo líquido, la Wehrmacht sonaba desconcertada. Ellos atacan en un clima en el que nadie debería luchar. Mientras otros ejércitos se detenían hasta que el cielo aclarara y la aviación pudiera operar, los canadienses avanzaban bajo tormentas heladas. Para un soldado alemán temblando en su trinchera, ver figuras emergiendo de una tormenta negra era psicológicamente devastador. Significaba que no quedaba refugio, ni detrás de un río, ni detrás de una colina, ni detrás de los elementos mismos. Y sin embargo, el factor miedo canadiense no se construyó únicamente sobre furia salvaje. Si eran bestiales en combate cercano, a larga distancia podían ser cirujanos. Esa era la segunda columna del miedo, la artillería. La Wehrmacht respetaba la artillería estadounidense por su volumen, pero temía la artillería canadiense por su precisión. Aprendiendo de las lecciones de la Primera Guerra Mundial, donde perfeccionaron el fuego contra baterías en lugares como Vimy-Rig, los artilleros canadienses de 1939-45 desarrollaron una coordinación tan exacta que veteranos alemanes la compararon con la de las temidas baterías soviéticas del Frente Oriental. No disparaban simplemente, coreografiaban destrucción. Las cortinas de fuego rodante avanzaban con exactitud aterradora, una pared de explosiones moviéndose justo frente a su infantería. Para el soldado alemán en su trinchera, esto significaba que no existía intervalo de seguridad entre el último impacto y el primer bayoneta. Cuando el estruendo terminaba, los canadienses ya estaban encima. Un informe del Rin lo decía con brutal honestidad. Si el bombardeo se detiene, no levantes la cabeza. Ya están aquí. Quizá lo más perturbador fue la negativa canadiense a retirarse una vez comprometidos. En la guerra móvil de 1944, los retiros tácticos eran estándar. Unidades muy golpeadas debían retroceder. Los contraataques alemanes, esas embestidas precisas, dependían de esa reacción. Una y otra vez, sin embargo, chocaron contra posiciones canadienses y se rompieron. En Verrieres-Rig, frente al primer cuerpo Panzer SS, las brigadas canadienses absorbieron golpes que habrían destrozado a muchos otros. Se doblaron, sangraron, pero no cedieron el terreno. Para los oficiales alemanes, obsesionados con la lógica militar, esta tosudez rayaba en lo irracional. Conversia Escarm uses in carne serias prolongadas que Alemania y no podía permitirse. Y a medida que la guerra avanzaba, una capa aún más oscura envolvió esa reputación. Se formó un ciclo de venganza entre unidades canadienses y la Waffen-SS. Ya no era cuestión de mapas, era personal. En los setos de Normandía, cuando se propagó la noticia de que prisioneros canadienses habían sido ejecutados por la SS, algo dentro de los hombres se rompió. No tomar prisioneros dejó de ser una frase informal. Se volvió práctica real. Los alemanes comprendieron que enfrentaban a un enemigo alimentado por una rabia fría y profunda. No combatían contra reclutas obligados.
Peleaban contra hombres que habían cruzado un océano para ajustar cuentas. Un oficial alemán advirtió a sus reemplazos con estas palabras: «Cuidado con los estadounidenses, tienen los tanques. Tema a los canadienses, ellos tienen el odio». Pero la reputación era solo la obertura. La composición completa del miedo alemán fue escrita en 3 campañas brutalmente reales: un estuario inundado, una ciudad medieval convertida en matadero y una franja mortal de arena. La primera prueba ardiente fue Ortona, Italia, en diciembre de 1943. Para los paracaidistas de la primera división Fallschirmjäger, Ortona era una fortaleza: calles angostas, casas de piedra con muros gruesos, montones de escombros ideales para francotiradores. La octava Armada Británica había sido detenida. Las fuerzas estadounidenses estaban comprometidas en otro sector. Romper la ciudad recayó en los canadienses. Lo que siguió fue tan salvaje que los periodistas la llamaron el pequeño Stalingrado del Adriático. Incapaces de avanzar a campo abierto sin ser masacrados, los canadienses reinventaron el combate urbano. En lugar de salir a la calle, volaban agujeros en paredes interiores, moviéndose casa por casa. Esta técnica, conocida como mausoleing, convertía cada habitación en una lucha a muerte. Granadas primero, ráfagas de subfusil después, y luego hombres entrando al humo para pelear cuerpo a cuerpo. Avanzaron por Ortona sin pisar los adoquines. Los defensores alemanes quedaron estupefactos. Esperaban un ataque convencional por las calles. Se encontraron con un enemigo que roía sus casas como termitas en piedra y cemento. El combate cercano, con pistolas, cuchillos, culatas y manos desnudas, estremeció incluso a los paracaidistas de élite. No eran vencidos por número, sino por una ferocidad callejera que casi nunca habían visto. Si Ortona fue un infierno de piedra, el estuario del Scheldt en el otoño de 1944 fue un infierno de barro. Estratégicamente, fue quizá el mayor aporte canadiense a la guerra. El puerto de Amberes era vital para la logística aliada, pero sus accesos estaban bajo fuego alemán desde tierras bajas inundadas. El terreno era un horror operativo, plano, abierto, cubierto de agua helada. Las divisiones blindadas quedaron atrapadas. Las fuerzas estadounidenses empujaban hacia el Rin. Y una vez más, la tarea recayó en la Primera Armada canadiense. Los comandantes alemanes llamaban al área el pantano de la muerte. Creían que el terreno mismo aniquilaría a cualquier atacante. Ningún ejército razonable, pensaron, avanzaría por diques abiertos bajo ametralladoras, ni caminaría hasta la cintura en agua helada mientras seguía cargando. Los canadienses vinieron de todos modos. Atacaron sobre causeways bajo fuego cruzado. Avanzaron a través de agua que se volvió roja. Usaron vehículos anfibios cuando pudieron, pero la mayor parte del tiempo confiaron en la resistencia humana desnuda. Para los alemanes observando desde lejos, ver siluetas moviéndose lentamente, aún bajo granadas y artillería, era como presenciar algo inevitable. Su voluntad se quebraba antes de que las líneas rompieran físicamente. Un mayor capturado dijo después: «El soldado estadounidense lucha bien con calcetines secos y una comida caliente. El soldado canadiense pelea como si la miseria fuera su estado natural». Al despejar el Scheldt, los canadienses no solo abrieron un puerto. Enviaron un mensaje: no existe paisaje, ni piedra, ni barro, ni agua, donde ellos no puedan matar. Y luego estuvo Normandía. El día de suele recordarse por la masacre en Omaha Beach. Pero en Juno, donde desembarcó la tercera división canadiense, el infierno no fue menor. Se enfrentaron a muros costeros, búnkers y una marea creciente que arrastró las embarcaciones. Cuando las rampas cayeron, caminaron directamente hacia fuego entrecruzado. Pero al final de ese día más largo, los canadienses habían penetrado más tierra adentro que cualquier otra fuerza aliada. La reputación más siniestra, sin embargo, se forjó en las semanas posteriores. En la bocaje cerca de Caen se toparon con la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, fanáticos adolescentes guiados por veteranos del Frente Oriental. La lucha fue primitiva, íntima y alimentada por un odio mutuo. Cuando la SS ejecutó prisioneros canadienses en la Valle de Ardenne, la noticia se propagó como pólvora. Algo cambió. La guerra, ya brutal, se volvió salvaje. Los canadienses respondieron a atrocidades con ferocidad sin piedad. En los ojos de la SS, dejaron de ser simples soldados aliados. Se convirtieron en ejecutores. En las batallas de Caen y el cierre de la bolsa de Falaise, los canadienses fueron a menudo el yunque sobre el cual se estrellaron los restos del ejército alemán. El miedo llegó tan alto que unidades alemanas intentaban rendirse a británicos o estadounidenses antes que a canadienses. Desde los escombros ensangrentados de Ortona hasta el fango del Scheldt y las barreras vivas de Normandía, el mensaje era claro. Los canadienses no solo estuvieron presentes cuando la guerra terminó, ayudaron a terminarla.
metro por metro. Para entender su posición única en los ojos alemanes, debemos compararlos con sus aliados más cercanos. La invasión de Europa fue una acción conjunta, 3 puntas de un tridente, pero para los oficiales alemanes esos 3 filos se sentían muy distintos al atravesar sus líneas. Primero, los estadounidenses. Para 1944 el ejército de Estados Unidos era una fuerza de la naturaleza. Para los planificadores alemanes, representaba la inevitabilidad aplastante de la guerra industrial. Derriba 5 Shermans y 10 nuevos aparecerán mañana. Su miedo a los estadounidenses era miedo a ser asfixiados por números y logística. Pero en memorandos internos, las evaluaciones alemanas de la infantería estadounidense eran ambiguas. Valientes, sí, pero a menudo verdes, dependientes del fuego masivo y distante para resolver problemas tácticos. Temía más a la máquina estadounidense que al hombre. Los británicos eran otra cosa. Habían sobrevivido Dunkerque, el Blitz y el desierto. Eran disciplinados, técnicos y resistentes en defensa, pero también estaban agotados, desgastados después de años interminables. Operaban con cautela deliberada, buscando limitar bajas. Los alemanes respetaban su firmeza, pero no les temían por impredecibles. Los británicos eran constantes, metódicos, predecibles. Y luego estaban los canadienses. Eran un punto intermedio inquietante, tan precisos como los británicos, tan agresivos como los estadounidenses, pero ni cansados ni inexpertos. Eran una fuerza de voluntarios endurecidos durante años, entrenados intensamente antes de ver combate real. Su combinación desconcertó a los alemanes y les dificultó desarrollar una defensa eficaz. General Eberhard Kinzel observó: mientras los británicos se detienen para reorganizarse, los canadienses continúan avanzando. Practicaban la batalla profunda. Si rompían una línea, no se detenían, penetraban la retaguardia, atacaban suministros, desorganizaban mandos. Eran verdaderas tropas de choque, un martillo en el punto de decisión. Y había un componente político. Canadá luchaba no solo por terreno, sino por reconocimiento global. Quería tareas difíciles para demostrar valor. Ese orgullo nacional se filtraba hasta el soldado. Querían que el nombre Canadá significara algo propio. Para los alemanes, esa moral colectiva era casi irrompible. Enfrentar a los estadounidenses significaba soportar un diluvio de acero. Enfrentar a los británicos significaba aguantar un avance metódico. Pero enfrentar a los canadienses significaba esperar ataques nocturnos bajo tormentas, por hombres que sabían usar bayonetas y parecían disfrutar la brutalidad del combate cercano. Un oficial capturado de la 12ª SS declaró: cuando luchábamos contra canadienses, el combate era más duro, el fuego más cercano y la misericordia inexistente. Los canadienses no eran superhumanos. Pagaron terriblemente por su reputación. En Normandía sufrieron algunas de las tasas de bajas más altas entre todos los aliados. Pero fue precisamente esa disposición a sangrar, a seguir adelante donde otros se retirarían, lo que desmoronó al enemigo. Los alemanes se consideraban estudiantes del arte de la guerra. Apreciaban la lógica, la maniobra y la preservación. En los estadounidenses vieron el futuro del conflicto, máquinas dominando el campo. En los británicos vieron el pasado, imperio y disciplina. En los canadienses vieron algo más antiguo, algo primitivo. Vieron un enemigo que luchaba no por mapas, sino por pulgadas de tierra frente a sus botas. El infante canadiense se convirtió en el fantasma de la Westfront porque rompía el contrato psicológico de la guerra moderna. Atacaba cuando no tenía sentido. Se quedaba cuando debía retirarse. Llevaba el rencor como parte del equipo. Desde las ruinas plagadas de francotiradores en Ortona hasta los diques sumergidos del Scheldt, los canadienses hicieron el trabajo que nadie más quería. Fueron el mazo del Imperio Británico, usado solo cuando todas las demás herramientas fallaban. El precio de ser ese martillo quedó escrito en nombres que todavía estremecen la memoria. Dieppe, Ortona, Verriers Ridge, Scheldt-Hockwald. No fueron solo victorias, fueron cementerios. En esos cementerios nació una nueva identidad nacional. Canadá no salió de la Segunda Guerra Mundial como un dominio silencioso. Surgió como una nación que pagó con sangre su asiento en la mesa global. Para el soldado alemán encogido en un hoyo helado a inicios de 1945, mirando figuras caqui emerger de la neblina del norte, nada de política importaba. Todo lo que importaba era el miedo. Un miedo que, en su mente, tenía un nombre único: Canadá. Y quizás el resumen más escalofriante de la experiencia alemana no apareció décadas después en un libro académico, sino en el comentario desesperado de un oficial exhausto de la 346ª División de Infantería. Mientras sus líneas colapsaban y sus hombres se rendían ante los hombres salvajes del norte, dictó una última nota. Cuando los estadounidenses atacaban, pedíamos más artillería. Cuando los británicos atacaban, pedíamos más reservas.
Pero cuando los canadienses aparecían en la línea, sabíamos que la batalla ya estaba perdida.